Buenos días. Eh, bueno, vamos a seguir explicando los contenidos del módulo 8. Como dijimos en la última clase de ayer, vamos a ver el tema primero de la nacionalidad y después, si el tiempo nos lo permite, al menos introducirnos sobre el tema de derechos políticos conforme la reforma de 1994. Bueno, en principio hay que señalar que el origen de la nacionalidad históricamente se consideró una atribución del Estado. Es decir, la modernidad se va a caracterizar, sobre todo a partir del siglo XV en adelante, con la aparición del Estado como construcción política. Y a partir de ahí, como bien se denomina o se los ha llamado, se establece lo que se dice son los estados nacionales. Con lo cual cada estado establecía las reglas propias para la adquisición o la eventual pérdida de la nacionalidad dentro de su propio territorio. Es decir, que era un derecho político del Estado establecer las reglas para la adquisición y para la pérdida de la nacionalidad. Ese proceso se fue modificando recién con absoluta y total claridad en el siglo XX y a partir de las convenciones internacionales de derechos humanos, comenzando por la Declaración Universal primero y la Declaración Americana, y luego las convenciones de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos, que van a establecer el derecho a la nacionalidad como un derecho también de las personas. Por lo tanto, respecto a la cuestión de la naturaleza jurídica de la nacionalidad, es una naturaleza jurídica mixta en la medida en que continúa siendo un derecho de los estados fijar las reglas, pero además es un derecho de las personas contar con una nacionalidad. El problema de la llamada apatricia, es decir, de los apátridas, quienes carecen de nacionalidad, justamente se va a comenzar a desarrollar durante el siglo XX y principalmente a partir de la Primera Guerra Mundial. Uno de los efectos de la Primera Guerra Mundial va a ser la derrota del Imperio Austrohúngaro y su disgregación en Europa, y del Imperio Otomano en lo que sería el extremo asiático del Mediterráneo, que va a dar origen, entre otros, a la República de Turquía. Es decir, que territorialmente se va a producir un cambio, se va a producir una modificación, la aparición de nuevos estados, y como consecuencia de ello, la pérdida de la nacionalidad, es decir, de quienes habían nacido en el Imperio Otomano o quienes habían nacido en el Imperio Austrohúngaro, hoy ya no tenían o residían en su territorio, hoy ya no tenían una nacionalidad porque esos estados habían desaparecido, habían dejado de existir. Y en la medida en que era una atribución propia de los estados nacionales o de los nuevos estados nacionales creados, esto generaba una situación en la cual si la persona carecía de los requisitos, de las condiciones, o eventualmente ese estado solamente otorgaba las nacionalidades hacia el futuro y no consideraba a quienes
vivían en esos territorios, pero tenían una nacionalidad distinta, que habían perdido como consecuencia de la desaparición de esa organización estatal, eso fue proliferando y fue generando este fenómeno de los apátridas. Y una de las objetivos justamente de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos fue justamente esa: evitar ese fenómeno, es decir, que la persona careciera de una nacionalidad. Y es por eso que los tratados internacionales de derechos humanos recalcan ese derecho como un derecho de cada persona. Y por ende, a partir sobre todo de la mitad del siglo XX en adelante, la atribución política del Estado debe compatibilizarse con el derecho de las personas a contar con una nacionalidad. ¿Por qué resulta importante contar con una nacionalidad? Porque la nacionalidad justamente genera un vínculo jurídico y político con el Estado otorgante que tiene una radical importancia en la medida en que justamente es la protección de ese Estado la que puede prestar colaboración, ayuda a una persona frente a un determinado conflicto, frente a un determinado problema. Ya en el siglo XIX, por ejemplo, en el siglo XIX, uno de los fines de los representantes diplomáticos era proteger a los nacionales en terceros territorios. Por ejemplo, si uno analiza el proceso, sobre todo de las primeras décadas del siglo XIX en la Argentina, y bueno, justamente esta cuestión de la protección de los nacionales ingleses, por ejemplo, en Buenos Aires, en el territorio del Río de la Plata, o también de los ciudadanos norteamericanos, por ejemplo, a partir de representantes diplomáticos de esos países, aún antes del reconocimiento de la independencia de la Argentina por esos países, lo primero que estaba, una de las básicas preocupaciones era la protección personal de los ciudadanos y eventualmente sus actividades económicas y sus inversiones, cosa que hasta hoy en día sigue siendo una preocupación de los estados. Recuerden ustedes, no hace mucho tiempo, cuando había fuertes inversiones españolas en la Argentina, justamente el Estado español estaba preocupado por la situación de esas inversiones en el país. Es decir, que la nacionalidad genera un vínculo. Y aún desde el punto de vista individual, no solamente al ser nacional de un país, yo cuento con una documentación, por ejemplo, en el caso particular de la Argentina, un pasaporte si voy a viajar, un documento nacional de identidad para identificarme en el país y poder viajar a los países limítrofes, pero a la vez si tengo una dificultad, si eventualmente extravío esa documentación o no cuento con ella por un accidente, por un robo, etcétera, ¿a dónde voy a recurrir para su obtención? Bueno, al consulado o a la embajada del país del cual soy nacional y del cual he obtenido esa documentación para reponerla. Y, por supuesto, frente a otro tipo de dificultades o a otro tipo de problemas que se puedan llegar a presentar, bueno, justamente es esa protección del Estado Nacional
la que se torna operativa. Carecer de nacionalidad significa la imposibilidad de contar con determinada documentación, por una parte, y por la otra, carecer de esa protección frente a la inexistencia de la relación jurídica que la nacionalidad crea entre la persona y el Estado respectivo. Entonces, el tema de la nacionalidad tiene multiplicidad de efectos. Y es por eso la importancia de contar con una nacionalidad en la práctica y la lucha que el sistema internacional de protección de los derechos humanos ha llevado adelante para evitar combatir y evitar la patricia, por un lado, y reafirmar la nacionalidad como un derecho de las personas. Una otra cuestión que tiene que ver con el otorgamiento de la nacionalidad es que en el mundo existen dos grandes criterios de otorgamiento o determinación de la nacionalidad. El principio del ius sanguinis, es decir, el principio por el cual la persona adquiere la nacionalidad de sus antecesores, es decir, de sus padres, por ejemplo, la nacionalidad de sus padres, o el ius solis, que significa el suelo en el cual se ha nacido, es decir, el lugar territorial en el cual se ha nacido. Estos son los dos grandes criterios en el mundo occidental actual. Y en general, los países latinoamericanos incorporan el ius solis y los países europeos tienen el principio del ius sanguinis. ¿Por qué es así? Bueno, porque, por ejemplo, en el caso particular de la Argentina, que tiene el principio constitucional del ius solis, es decir, de la nacionalidad natural, tenía una razón fundamental y primaria, que es que además de establecer ese criterio, la Constitución Nacional fomentaba la inmigración. Fomentaba la inmigración estableciendo un criterio, digamos, favorable a su desarrollo dentro del territorio nacional y además fomentándola con un principio que es un principio que hoy en día puede calificarse de excepcional, que es la equiparación de derechos entre los nacionales y los extranjeros. Entonces, eso, ¿qué significaba? Que todo hijo de extranjero que naciera en la Argentina, si la Argentina hubiera adoptado el ius sanguinis, todos tendrían la nacionalidad de sus padres. Es decir, serían italianos, españoles, alemanes, etc. Una manera de crear, digamos, justamente un Estado con sus propios nacionales en esas condiciones era abordando el principio del ius solis. Es decir, toda persona nacida en el territorio nacional, es argentina. No importa la nacionalidad de sus padres. En cambio, los países europeos estaban en la situación inversa. En general, como consecuencia de las luchas y de las luchas dentro de los países, piensen ustedes que esas luchas podían tener que ver con la persecución política, por ejemplo, por un lado, como ha sucedido claramente con un sector de inmigrantes que luego trajeron al país las ideas socialistas y anarquistas, muchos de los cuales huían de sus países de origen como consecuencia de la persecución política,
y también las consecuencias de las dos guerras mundiales, evidentemente, y sobre todo de la Primera Guerra Mundial, en la cual también se produjo una gran ola inmigratoria después de la finalización de la Primera Guerra Mundial y hasta mediados de la década de 1920, que es el periodo 1880-1920, el periodo de mayor nivel migratorio en la República Argentina. Entonces, ¿esto qué significaba? Y bueno, pero seguían siendo, por principio de Ius Sanguinis, un hijo de franceses nacido en la Argentina podía seguir siendo, para la ley francesa, podía ser francés. Esa regla, es decir, para la Argentina, como nacía en territorio nacional, era argentino. Pero esa regla que expliqué recién es la que ha permitido los convenios de doble nacionalidad. Es decir, justamente por qué un argentino puede adquirir la nacionalidad española o la nacionalidad italiana. Es decir, las convenciones, además de doble nacionalidad, se han generalizado en esta última etapa, en estos años, estas últimas décadas. Porque en principio también una regla por la especificidad de la relación que se establece entre la persona y el Estado, la nacionalidad era única. Y por eso la doble nacionalidad eventualmente solo es posible adquirirla si hay entre estados un tratado previo que lo admite. Porque la regla general es que uno tiene una sola nacionalidad. Pero los convenios de doble nacionalidad se han ido implementando en la última etapa. ¿A partir de qué? A partir de la gran movilidad social que los medios de comunicación han generado, y sobre todo en el proceso de globalización, y el cambio de sentido del proceso migratorio también, donde mientras eran sobre todo de los países europeos que venían a los países latinoamericanos y a Estados Unidos, los inmigrantes mayoritariamente, sobre todo a partir del proceso de globalización, estamos hablando 1990 en adelante, ese proceso migratorio se invirtió. Y entonces son de los países latinoamericanos, sobre todo, a los países europeos. Entonces, una forma de ser considerado nacional en esos países europeos que hoy además se encuentran dentro de un proceso de integración que se denomina Unión Europea, yo, si tengo nacionalidad española o tengo nacionalidad italiana, ingreso a esos países como nacional. Y esto tiene una consecuencia jurídica muy importante, porque vuelvo a insistir, la equiparación de derechos entre nacionales y extranjeros es excepcional. La regla general es que los extranjeros, en principio, no gozan de todos los derechos que gozan los nacionales. Y a su vez, su ingreso, las condiciones de ingreso, etcétera, pueden ser fuertemente limitadas por parte del Estado. El sistema constitucional argentino tiene dos reglas básicas, fundamentales, que siguen rigiendo desde 1853 a la actualidad. La promoción de la inmigración, que por supuesto ha dejado de ser inmigración europea, pero la Argentina promueve la inmigración desde el punto de vista constitucional. Y el segundo es la equiparación de derechos. Entonces, estas reglas, sobre todo, son reglas excepcionales. En los países europeos, la diferencia entre nacionales y extranjeros es notoria, y la posibilidad de evitar esa diferencia es ingresar a un país de la Unión Europea con nacionalidad de alguno de los países integrantes. Por eso es que la doble nacionalidad se ha generalizado. Pero por otro lado, ¿por qué
yo nacido en la Argentina puedo adquirir la nacionalidad italiana o española, porque en Italia o en España rige el ius sanguinis. Entonces, en la medida en que yo tenga antecedentes italianos o antecedentes españoles, puedo eventualmente adquirir esa nacionalidad. Pero yo, si no tengo esos antecedentes, no lo puedo adquirir. Si yo tengo antecedentes franceses, por ejemplo, y no los tengo de España o de Italia, esa nacionalidad no la puedo obtener. ¿Mm? Entonces, ahí aparece en la doble nacionalidad esta compatibilidad entre el régimen territorial o ius solis, por el cual, por el solo hecho de nacer en el territorio, se adquiere la nacionalidad, que es el caso de la Argentina, y la posibilidad, vía tratado internacional previo, de obtener una doble nacionalidad en la medida en que ese segundo estado plantee el ius sanguinis como regla general de adquisición de la nacionalidad. Entonces, ahí es donde esos dos sistemas se complementan y se compatibilizan. Pero es imposible establecer un criterio de doble nacionalidad, por ejemplo, entre estados que tienen, dos estados que tienen el principio del ius solis, porque evidentemente eso no permitiría adquirir la nacionalidad porque se nace en un territorio o en otro, por ejemplo. Entonces, estas reglas son dos grandes líneas de adquisición de la nacionalidad. En nuestro país, la nacionalidad por regla, o la llamada nacionalidad natural, se adquiere por el nacimiento en el territorio nacional. Por supuesto que hay algunas excepciones, por ejemplo, como saben, las embajadas constituyen extensión territorial de los países representados, con lo cual, bueno, si un embajador de Francia tiene un hijo en la República Argentina, se entiende que esto no significa que la Argentina le va a otorgar la nacionalidad argentina, sino que va a mantener la nacionalidad francesa en la medida en que está esta particularidad, que es el tema de que las representaciones diplomáticas se consideran extensión territorial de los países representados. Por eso, en la práctica, cosa que vimos en la clase de ayer, el asilo político se puede obtener a partir del ingreso a una embajada de un tercer país. Y el estado en el cual esa embajada está ubicada no puede, por la fuerza, acceder o ingresar a esa representación diplomática porque se considera una violación a su soberanía. ¿Mm? Entonces, hay situaciones, hay las situaciones particulares, por ejemplo, si se nace en un barco, por ejemplo, de bandera argentina, también, bueno, se obtiene la nacionalidad argentina porque se considera de que hay como una extensión territorial a partir de un avión de bandera o a través de un barco de bandera nacional. ¿Mm? Pero, en principio, la regla es la regla territorial para la Argentina. La Constitución, a su vez, y la legislación en un primer momento, es decir, a partir de este principio general que estaba en la Constitución nacional ya originaria o histórica, la ley de nacionalidad argentina admitió, digamos, otras dos formas de adquisición de la nacionalidad. La posibilidad de que los extranjeros se nacionalizaran argentinos, para lo cual la ley establece recaudos mínimos que son 2 años de residencia en territorio nacional, ingresando, como ya lo expliqué, en forma legal, por supuesto, con conocimiento del Estado,
no de una manera ilegal o subrepticia, ingresando legalmente y acreditando con ese ingreso legal la residencia durante 2 años en territorio nacional, la ausencia de antecedentes penales en el país de origen, la ausencia de antecedentes penales en el territorio nacional durante el tiempo de residencia y una presentación ante la justicia federal de primera instancia requiriendo el otorgamiento de esa nacionalidad. Lo que se produce una vez recibido la petición es la publicación de dictos a fin de que si alguien tuviera razones o fundamentos para oponerse al otorgamiento de esa nacionalidad, las exprese y las haga efectivas, y eventualmente a partir de ahí el otorgamiento por el juez federal de la nacionalidad, si no hay oposiciones o si las oposiciones no son atendibles, y como consecuencia de ello la propia justicia federal, el juez federal toma el juramento de fidelidad al país. Por lo tanto, el régimen de nacionalidad o de adquisición de la nacionalidad, que es lo que se llama nacionalidad por naturalización, esa nacionalidad por naturalización, también en el caso particular de la Argentina, está fuertemente facilitada. Es decir, que los requisitos exigidos son básicos, son mínimos. Y por ende, es algo muy factible, digamos, que un extranjero pueda obtener la nacionalidad argentina por naturalización. Las reglas en otros países pueden resultar mucho más difíciles o más complejas, porque no solamente requieren en determinados países un mayor periodo de residencia, por ejemplo, sino además conocimientos idiomáticos, el manejo del idioma. Si se trata de un idioma que no es común, el manejo del idioma, el conocimiento de la historia, de la geografía del país, es decir, hay toda una serie de requerimientos y de exigencias que van más allá de estas que he expresado respecto al tema de la Argentina, ¿no? Y por ende justamente juega en esto, que es donde están marcadas las diferencias, juega en esto esta doble calidad que tiene la nacionalidad. Es decir, que es un derecho de las personas, pero además es una atribución de los estados. Y por ende la regulación sobre la nacionalidad difiere entre los distintos países. Pero lo que debe evitarse por todos los medios es que la persona carezca de nacionalidad. La tercera forma es lo que se llama la nacionalidad por opción. La nacionalidad por opción está a favor de la Argentina, ¿no? Es decir, hijo de argentinos que residen y que nace en el exterior. La nacionalidad por opción estuvo sobre todo marcada desde el punto de vista histórico por los procesos, por el proceso, digamos, de exilio político que se produjo, digamos, fuertemente durante el rosismo para determinado sector de la sociedad, sobre todo para el grupo de los unitarios, y por lo tanto si tenían hijos en el exterior, podían optar la opción por la nacionalidad argentina, siendo ellos argentinos y habiendo nacido en territorio nacional, por supuesto. Esta situación también fundamentalmente se presentó y la posibilidad de la opción era un modo de combatir la patricia
con los exiliados luego con la dictadura militar, por ejemplo, en la Argentina, sobre todo las dictaduras a partir del 1966, la primera de ellas, y luego la de 1976, bueno, donde justamente hubo un cúmulo de exiliados políticos que en muchos casos no obtenían el estatus de refugiado, porque no todos los exiliados obtuvieron y hasta gestionaron, ¿no?, el estatus de refugiado. Tengan ustedes en cuenta que ya a partir de la Convención de 1950 esto existía, entonces una de las posibilidades era obtener el estatus de refugiado, pero otros no estaban en esa condición, o porque no lo habían requerido, o porque no se lo habían admitido, y por lo tanto estaban en esa situación de que vivían en un país que establecía el ius sanguinis como regla de adquisición de la nacionalidad, y ellos eran extranjeros. Y vivían en un país que tenía el ius solis, con lo cual no adquirían ninguna nacionalidad, ni la del país, residían en Francia, ni la francesa, porque era el ius sanguinis, ni la argentina, porque había nacido en Francia. Entonces la opción, la nacionalidad por opción, a favor de la Argentina aparece como una solución, una posible solución a esa situación. En la práctica. La nacionalidad por opción privilegia el principio del ius sanguinis. Eso generó, digamos, una controversia constitucional que la Corte resolvió en 1935 en el caso Nassar, diciendo de que era admitida constitucionalmente en la medida en que solamente se podía ejercer a favor de la nacionalidad argentina. Pero en realidad, vuelvo a insistir, el principio de nuestra constitución histórica era el ius solis. La reforma de 1994 reafirmó este principio del ius solis, pero incluyó las 3 formas de adquisición de la nacionalidad. Es decir, que a partir de 1994, bueno, este debate respecto a la constitucionalidad de la nacionalidad por opción ha desaparecido en la medida en que ha quedado constitucionalizada esa forma de adquisición en el texto expreso de la Constitución Nacional. Es decir, que no solamente está constitucionalizado el principio de ius solis, sino la adquisición por nacimiento, por naturalización o por opción. Es decir, que esas 3 formas están incorporadas al texto constitucional y por lo tanto han adquirido constitucionalidad por el reconocimiento expreso del texto. Con lo cual ese debate ha quedado superado. Si bien hay equiparación de derechos entre nacionales y extranjeros, sigue existiendo en la Argentina una limitación para los extranjeros que tiene que ver con el ejercicio de los derechos políticos y sobre todo la participación de las elecciones generales. Es decir, quienes pueden votar. Y solamente pueden votar los argentinos nativos, es decir, por nacimiento, y los argentinos naturalizados, pero no los extranjeros por regla general. Aunque sí lo pueden hacer en las llamadas elecciones municipales, es decir, elecciones locales, previa inscripción en un registro. Es decir, que es un voto voluntario en el caso de los extranjeros en las elecciones municipales. ¿Existe una prohibición de ejercicio de los derechos políticos en la Constitución Nacional por los extranjeros? No, no existe. No hay un dispositivo, todo lo contrario, el dispositivo constitucional es
es amplio en el reconocimiento de derechos y en la equiparación de derechos. Y además el artículo 20, por ejemplo, enumera situaciones que no están expresamente reconocidas, por ejemplo, en el artículo 14 de la Constitución Nacional, como era contraer el matrimonio conforme a la ley argentina. Y el artículo 14 no habla para nada de contraer matrimonio, de constituir una familia, etcétera. Eso se ha incorporado recién a partir de las convenciones internacionales de derechos humanos, principalmente. Pero sí está, y por lo tanto se consideró luego por la Corte un derecho implícito para todos en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Ahora bien, ¿por qué los extranjeros están excluidos? Bueno, porque cuando se reglamentó la ley de 1912, es decir, la ley que estableció el voto universal, secreto, único y obligatorio, si bien con la exclusión de las mujeres, que también es una exclusión reglamentaria, no es que la Constitución prohíbe. Pero tanto la prohibición de participación de los extranjeros como de las mujeres viene por vía reglamentaria, no por vía constitucional expresa. En el caso de los extranjeros, porque en ese periodo, es decir, estamos hablando de principios del siglo XX, por ejemplo, la población extranjera en la ciudad de Buenos Aires equiparaba a la nativa. Y por lo tanto se entendía de que si el extranjero participaba de las elecciones nacionales, podía incidir fuertemente en el destino del país, no siendo nacional de este, es decir, no teniendo una vinculación jurídica con el propio Estado. Si podía ser un extranjero que quién sabe dentro de 10 años se fuera del país, cosa que no fue lo que sucedió. Pero en la práctica era ese extranjero que no tenía un vínculo jurídico propio con el Estado Nacional en la medida en que no estaba nacionalizado, no debía participar de las elecciones generales. Y esto se incluyó reglamentariamente, se consideró, volviendo un repaso al módulo 5 del programa, se consideró razonable, es decir, una reglamentación razonable para la época. En realidad, como no hay una prohibición en la Argentina de que los extranjeros puedan votar en la Constitución Nacional, la ley podría incorporar más ampliamente a los extranjeros en el derecho al voto. Pero bueno, la situación actual, uno diría, bueno, hoy por hoy la inmigración también es distinta, pero hay presencia de bolivianos, de chilenos, de paraguayos, de uruguayos, por ejemplo, de muchos países limítrofes, venezolanos en la última etapa, por ejemplo, en la Argentina. Y entonces vuelve a decir, bueno, esos paraguayos, esos uruguayos, esos chilenos, esos venezolanos, aún siendo extranjeros, podrían decidir o tener intervención o tener un cierto peso político en las elecciones. Y por eso, en general, la reglamentación sigue manteniendo esas características. El extranjero, por regla, no participa de las elecciones generales, salvo las locales, es decir, salvo las municipales, y previa voluntad de votar. Es decir, se abre un registro, el extranjero se inscribe y a partir de ahí emite su voto, digamos, en las elecciones. Por lo tanto, tampoco es para el extranjero obligatorio. Tiene que inscribirse en el registro. Es decir, que el voto resulta obligatorio para los nacionales, ya sean nativos o naturalizados. Esto generó, por ejemplo, en su momento, una campaña del Partido Socialista de Juan B. Justo, por ejemplo, durante esos primeros años, de primeras décadas del siglo XX,
inició una fuerte campaña de nacionalización, cosa que dio un resultado muy relativo, pero justamente porque las ideas socialistas habían ingresado al país y estaban siendo sostenidas justamente por extranjeros, más que por nacionales en gran medida. Entonces el peso del voto del extranjero era importante, ¿sí? En esa etapa. Estamos hablando fines del 19 y principios del 20, ¿no? Centralmente, que es el proceso de creación del Partido Socialista en la Argentina. El otro elemento es la exclusión de la mujer en el derecho a votar, que también era reglamentario. ¿Por qué? Porque para votar había que contar con la libreta de enrolamiento y la libreta de, a la libreta de enrolamiento solo accedían los hombres porque eran los que debían cumplir el servicio militar obligatorio, porque por eso se llamaba libreta de enrolamiento, es decir, enrolarse en las Fuerzas Armadas. Por eso ese documento solamente lo obtenían los hombres en la medida en que el servicio militar obligatorio solamente permitía el acceso de los hombres. Pero tampoco la Constitución Nacional prohibía a las mujeres. Se estableció por vía reglamentaria y como ya expliqué cuando hablé del principio de igualdad, el principio de igualdad no aparecía vulnerado por la famosa frase que predominó, digamos, en la segregación racial norteamericana durante gran parte del siglo XX, iguales pero diferentes. Es decir, todos los negros son tratados de la misma manera, todos los blancos son tratados de la misma manera. En el caso del voto, todas las mujeres son tratadas de la misma manera, no pueden votar, y todos los hombres son tratados del mismo modo. Pueden votar en determinadas condiciones y cumpliendo determinados requisitos. Bueno, entonces, eso sí fue fuertemente, digamos, modificado a partir de que una de las primeras luchas que se llevaron a cabo durante el siglo XX por parte de las mujeres fueron los movimientos sufragistas, es decir, que correspondían a un determinado criterio que imperaba en la época, que era la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que fue una etapa, y que el sufragismo es, digamos, la representación más cabal de esa idea. Es decir, que si los hombres pueden votar, las mujeres también pueden votar, pero eso realmente se va a producir en la Argentina a mediados del siglo XX, recién, y poco tiempo antes en países desarrollados como Francia, Inglaterra, etcétera, ¿no? Es decir, que era una característica propia del sistema jurídico electoral vigente en el mundo occidental. Entonces, esto hay que tenerlo en claro, y por supuesto que cuando se incorporó el principio de no discriminación y excluyó la distinción basada en el sexo para establecer diferencias en el tratamiento jurídico de la ley, evidentemente, bueno, eso fulminó definitivamente esa posibilidad de que por ser mujer o por ser hombre los derechos se vean regulados de un modo diferente. Pero gran parte del siglo XX va a representar esa lucha, primero con el sufragismo, un poco antes con la ley de reconocimiento de derechos civiles a favor de la mujer, porque el código de Vélez realmente excluía a la mujer la ejercicio de derechos, y sobre todo la mujer casada, sí, pasaba a depender total y absolutamente del marido. Bueno, todas estas situaciones se han ido modificando lentamente, con el reconocimiento de los derechos civiles de la mujer, de los derechos políticos, electorales, y sobre todo, bueno, ya sobre las últimas décadas del siglo XX con la consagración del principio de no discriminación. Pero hay que tener en claro que estas diferencias entre extranjeros y nacionales, entre hombres y mujeres,
no están marcadas en forma expresa en la Constitución, sino que tuvieron que ver, digamos, con cuestiones político-reglamentarias, fundamentalmente. Además de esta situación, digamos, de las formas de adquisición de la nacionalidad y las consecuencias, después las diferencias están vinculadas con el tema de la pérdida de la nacionalidad. Es decir, en principio se entiende que la nacionalidad nativa o por nacimiento es una nacionalidad por regla que no puede perderse. Es decir, se entiende que no puede haber pérdida, no puede existir como sanción la pérdida de la nacionalidad. Por supuesto que hay otras situaciones en las cuales se admite un mayor nivel de reglamentación, por ejemplo, con la nacionalidad por naturalización, es decir, el extranjero que adquiere la nacionalidad argentina y que eventualmente podría establecerse reglamentariamente la pérdida. Por ejemplo, si alguien es condenado por traición a la patria, como un delito que está incluido en nuestra Constitución Nacional, y es argentino por naturalización. Entonces, bueno, puede considerarse que en ese contexto podría eventualmente establecerse una pérdida de la nacionalidad por naturalización. Es decir, que la pérdida de nacionalidad por naturalización es claramente más reglamentada, puede ser más reglamentada que la que es nativa, que se obtiene por el solo hecho de haber nacido en el territorio. Y sobre todo, esa nacionalidad nativa no se podría perder en la medida en que la persona pudiera quedar sin nacionalidad alguna. Porque vuelvo a insistir, hay que evitar la patricia. Una regla básica es evitar la patricia, que por ejemplo la convención, ¿cómo lo hace la Convención Americana de Derechos Humanos? La Convención Americana de Derechos Humanos dice, al hablar del tema de la nacionalidad, de que si la persona no tiene derecho a nacionalidad ninguna, de acuerdo a la legislación vigente, tiene el Estado del lugar de nacimiento debe otorgarle la nacionalidad. Es decir, que todo el Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos ante la eventualidad de que una persona carezca de nacionalidad, debe otorgarle la del lugar de nacimiento. Justamente esta regla es para evitar la patricia. Por eso se entiende que la nacionalidad nativa o por nacimiento, en principio no se puede perder porque la persona deja de tener la nacionalidad, deja de tener toda nacionalidad. En el caso de la nacionalidad por naturalización, esto es más flexible en la medida en que puede ser que la persona mantenga la nacionalidad de origen, es decir, como extranjero, y por lo tanto no quede sin nacionalidad. Pero vuelvo a insistir también que si eventualmente por la legislación, porque a la vez de su país de origen, ha perdido esa nacionalidad porque se ha naturalizado, bueno, evidentemente también esa pérdida tendría un límite porque esa persona no puede quedar sin nacionalidad. Es decir, esta es una regla que en materia internacional hoy es imperativa. Y por lo tanto la posibilidad de restricción o de limitación tiene esa valla que es que el resultado no puede ser que la persona quede sin nacionalidad alguna. Por lo tanto, si eventualmente pierde la nacionalidad por naturalización, esta pérdida, aún reglamentada,
no podría generar una situación de apatricia. Es decir, debería resolverse esa situación. Y si no se puede resolver, la naturalización no se podría perder. Porque vuelvo a insistir, esta es una cuestión fundamental de que la nacionalidad es hoy también un derecho de las personas, un derecho de cada una de las personas. Eh, Otra situación que están vinculadas con este tema es la cuestión de la prohibición de expulsión masiva de extranjeros que tiene la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay dos prohibiciones a la expulsión. Cuando hablamos en la clase de ayer sobre el ingreso al territorio nacional y la posibilidad de que una persona en determinadas circunstancias pueda ser expulsada, un extranjero pueda ser expulsado a su país de origen, esa expulsión tiene dos límites por la Convención Americana de Derechos Humanos. La primera es que no esté en riesgo la seguridad e integridad personal de la persona a expulsar. Es decir, que si hay, digamos, indicios serios de que la persona puede sufrir un peligro para su vida o para su integridad personal si vuelve a su país de origen, esa expulsión, aún legítima, no puede llevarse a cabo. Es decir, aún estando justificada por la ley. La segunda es la expulsión masiva de extranjeros. Es decir, yo no puedo expulsar. ¿Qué se entiende expulsión masiva de extranjeros? Bueno, yo quiero que todos los paraguayos se vayan de la Argentina. Entonces empiezo a buscar las vueltas para que todos los paraguayos de algún modo sean expulsados y se sean devueltos al Paraguay. Eso es expulsión masiva de extranjeros. Es decir, identificar una nacionalidad y procurar que todos los pertenecientes a esa nacionalidad sean expulsados del territorio. Esas son dos prohibiciones que la Convención Americana de Derechos Humanos tiene. Y vuelvo a insistir, si bien la relación, digamos, la reglamentación sobre la nacionalidad por naturalización puede estar sujeta a mayores condiciones, vuelvo a insistir que en el caso de la Argentina hay la Constitución promueve la inmigración y equipara los derechos. Con lo cual estos son dos principios que evidentemente hacen especial al régimen constitucional argentino y que como consecuencia de ello no es posible llevar adelante una comparación directa con otros regímenes, mucho más restrictivos o mucho más expulsivos. Es decir que esa es una situación en la cual hay que tener en cuenta como limitación, ¿no? Es decir, el hecho de que no puede haber una expulsión masiva de extranjeros y eventualmente si esos extranjeros, al ser expulsados en forma individual, tienen riesgo para su vida o su integridad personal, tampoco esa expulsión, aún legítima, puede llevarse adelante. Entonces ahí aparece todo el conjunto de limitaciones y de reglas que regulan esa situación en particular respecto al tema de la nacionalidad. Bueno, vamos a ingresar ahora al análisis de los derechos políticos. Una particularidad que tuvo nuestra Constitución histórica hasta la reforma de 1994 es que los derechos políticos no estaban regulados, es decir, no estaban regulados constitucionalmente.
ni tampoco estaban regulados los derechos y las obligaciones de los partidos políticos. Si bien existía, por supuesto, el reconocimiento de que se trataba de normas de contenido constitucional, como son las leyes electorales, las leyes de partidos políticos, por ejemplo, la Constitución en forma expresa carecía de toda referencia tanto a esos derechos políticos como a los partidos políticos, y eventualmente esto que permitía, bueno, permitía una fuerte flexibilización legislativa, es decir, que las condiciones, los requisitos para poder emitir el voto, etcétera, al no estar regulado en la Constitución, bueno, permitía reglamentariamente modificar o incorporar criterios muy diversos, como los que han existido, digamos, en el derecho comparado respecto a la materia electoral y también respecto a la existencia misma de los partidos políticos. Entonces, su incorporación adquiere en los artículos 37 y 38 de la Constitución Nacional una gran importancia, porque fija características del voto, fija los derechos y sobre todo la constitucionalización de las acciones positivas en materia política, y luego marca también los derechos y las obligaciones de los partidos políticos y su valor institucional. Entonces, esto es, su incorporación es de suma trascendencia en ese sentido. El artículo 37 de la Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de soberanía popular y a las leyes que se dictan en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. Entonces, acá el artículo 37 va marcando una regla general, un principio básico que es un principio republicano que, digamos, se ve sobre todo en teoría constitucional, que es soberanía popular. El concepto de soberanía popular es un concepto que forma parte de los contenidos o de los requisitos de la República, que, como ustedes seguramente ya conocerán, no significa que la elección tenga que ser directa, es decir, que la soberanía popular admite lo que eran las formas indirectas de elección, que en nuestro sistema constitucionalista histórico prevalecía, sobre todo para la elección de presidente y vicepresidente de la República y para senadores nacionales, porque era una elección indirecta, porque quien elegía al presidente y vicepresidente de la República era una comisión electoral, digamos, que era votada por la ciudadanía. Es decir, que los integrantes del colegio electoral eran votados por la ciudadanía, pero ese colegio electoral era el que elegía al presidente y vicepresidente de la República. Y si eventualmente no se llegaba a una mayoría propia de los respectivos candidatos, bueno, se iba al pleno del Congreso Nacional para la elección definitiva. En el caso de los senadores nacionales, los elegían las legislaturas provinciales, y esas legislaturas provinciales en general eran resultado de la elección directa. Entonces, en cambio, la elección directa del voto de la ciudadanía era la elección de diputados nacionales. A partir de la reforma de 1994, el concepto de soberanía popular se identifica con la elección directa,
porque senadores nacionales, diputados nacionales y binomio presidencial son elegidos en forma directa por la ciudadanía, ¿no? Pero vuelvo a insistir, aclaro esto de que elección directa o indirecta se consideran como parte de la expresión de la soberanía popular dentro de una república, aunque nuestro sistema bueno, ahora voy a contestar algunas de las preguntas que me hacen. En el sistema electoral, digamos, de soberanía popular como requisito, es un concepto que no era ajeno de nuestra Constitución Nacional en la medida en que se consideraba de una manera unívoca de que formaba parte del sistema republicano, del artículo 1 de la Constitución Nacional, y por lo tanto, en este sentido, bueno, refuerza el artículo 37, el concepto de soberanía nacional, y luego soberanía popular, y luego las leyes que se dictan en consecuencia. Y luego se fija las características y condiciones del voto, que es lo que se conoce como Ley Sáenz Peña de 1912, pero que ahora adquiere jerarquía constitucional, es decir, el voto universal, único, secreto y obligatorio. Vuelvo a insistir que la universalidad, porque era una característica que figuraba en 1912, pero había una parte importante de la población que estaba excluida del ejercicio del derecho al voto, ¿no? Es decir, hablamos de una universalidad que no vulnere ni el principio de igualdad, ni el principio de no discriminación, ni el principio de razonabilidad. Es decir, que son las tres reglas fundamentales respecto a la cuestión de la regulación de la universalidad. Ustedes saben que, bueno, ese principio de universalidad ha ido modificándose, es decir, en la medida en que se ha modificado por distintos parámetros. Uno de ellos, bueno, muy importante, la incorporación de la mujer en el ejercicio de los derechos políticos. Entonces, esto significó, digamos, una ampliación muy importante respecto a quienes quedaban habilitados para ejercer el derecho al voto. Pero además, últimamente también, bueno, primero con la baja de edad, se votaba a los 21 años, es decir, cuando se adquiría la mayoría de edad, luego la ley colocó la edad en 18 años para la emisión del voto, y la última reforma lo ha colocado en 16 años para el ejercicio del derecho al voto. Sin perjuicio de lo cual, el caso del voto, la ley reglamentaria establece que entre 16 y hasta los 18 años, si la persona no vota, no va a ser sancionada. Pero en principio quería establecerse el carácter optativo, y ese carácter optativo del voto era inconstitucional, porque la Constitución dice que es obligatorio, ¿no? Pero lo que se fijó es la no sancionabilidad del incumplimiento. Nada más. Como una amnistía al castigo, pero sin vulnerar el carácter obligatorio del voto. Entonces el espectro se ha ampliado en la medida en que este espectro se amplía sobre la base también, hay que tener en cuenta de que la propia Convención de Derechos del Niño está reconociendo derechos civiles y derechos políticos a favor de este, conforme a su nivel de madurez, con lo cual, evidentemente, hay una compatibilidad entre la Convención de Derechos del Niño con jerarquía constitucional y este tipo de reformas, ¿no? Es decir, que antes era tajante, mayoría, minoría, ser titular de derechos o no. Bueno, esto a partir de la Convención de Derechos del Niño
ratificada por Argentina en 1990 y con jerarquía constitucional a partir de 1994, esta distinción ha fenecido, se ha tornado inconstitucional y por lo tanto lo que podríamos decir la minoría de edad, la condición de niño, niña o adolescente, no puede excluir el acceso a derechos, entre ellos los derechos políticos, ¿no? Esa es la razón por la cual también, además de las razones políticas que pueden darse, ¿no? Que también en un momento, volviendo al tema anterior de la nacionalidad, durante la presidencia de Carlos Menem, se intentó incorporar a los extranjeros, es decir, justamente ante la inexistencia de la prohibición constitucional, que los extranjeros también pudieran votar. Pero evidentemente, bueno, fue una tentativa que no prosperó. Pero eventualmente eso no quita de que en el futuro se pueda establecer una ampliación de los derechos políticos de los extranjeros, que vuelvo a insistir, no está prohibida expresamente en la Constitución Nacional, sino que es una cuestión que está vinculada con la reglamentación y el principio de razonabilidad. Por lo tanto, la universalidad, hoy por hoy, bueno, abarca también un conjunto muy amplio de la ciudadanía, ¿no? De los que pueden emitir el voto. Otra cuestión es que el voto es único en la medida en que es una persona un voto. Esto limita, digamos, no solamente las conductas, digamos, de tipo fraudulento, que por supuesto por su sola calidad de fraude no están permitidas, no están prohibidas, sino regímenes electorales que permitan una representación más allá de la propia persona. Es decir, por eso el voto es un voto personal. No se puede votar por apoderado, no es que alguien puede tener el poder de 4 o 5 personas y después presentarse en una mesa electoral y decir, bueno, yo tengo poder para votar en nombre de A, de B, de C y de D. Entonces voto yo y además otros 4 votos más. Bueno, eso no está permitido porque el voto es único. O legislaciones que antes o en el pasado existían, por ejemplo, la representación en el pater familia de la totalidad de los integrantes del grupo familiar con potestad de votar. Entonces, hijos, hijas mayores, esposas, ya, bueno, podía ir y votar por el nombre de todos ellos. Bueno, todo eso está absolutamente prohibido por la Constitución en forma expresa a partir de 1994 cuando habla del voto único. Es decir, que cada persona vota una sola vez, con lo cual tampoco alguien puede votar 2 veces. Que puede darse una situación de esa naturaleza, puede darse esa situación de esa naturaleza, por ejemplo, si una persona es representante de un partido político frente a determinadas mesas electorales que le permiten, aún no estando inscripto, votar y luego ir a la mesa donde está inscripto y votar. Y eso es una conducta fraudulenta, contrario al carácter único del voto. Es decir, que esos 2 votos deben anularse. Es decir, la persona puede votar una sola vez y por sí. Ese es el carácter único. Después está el carácter secreto, que es evidentemente que la persona puede ingresar a lo que se conoce como el cuarto oscuro en forma individual y sin observadores, digamos, ¿no? Esto está destinado a evitar la presión externa. Es decir, bueno, vos tenés que votar A, y después, bueno, uno fue al cuarto oscuro, votó a B y dice, no, yo voté A. No importa, yo puedo cambiar mi voto porque eventualmente nadie puede controlar efectivamente esa emisión. ¿En qué consistió? Si voté a una fuerza política o a otra, si voté en blanco, si voté impugnando el voto, etcétera. Bueno, nada de eso puede ser conocido externamente. Entonces eso
es una condición para garantizar la libertad en el ejercicio del derecho al voto y evitar las presiones externas de todo tipo que la persona pueda sufrir antes de emitir su voto o a posteriori de emitirlo. Y el último elemento es el carácter obligatorio, que ha sido, digamos, tradicionalmente el más criticado. El más criticado. Ese voto más criticado tiene que ver justamente con el carácter obligatorio. ¿Por qué? Bueno, porque en principio es un derecho. Y como derecho, es decir, es optativo, no hay derechos obligatorios, derechos obligaciones, ¿no? Es una naturaleza jurídica compleja que algunas instituciones o situaciones lo generan, ¿no? Entre ellos el derecho político a votar. Es decir, por un lado es un derecho, y por ende como derecho yo puedo decidir en principio si ese derecho lo ejerzo o no lo ejerzo más adelante, etcétera. Es decir, yo puedo optar en cómo llevar adelante ese derecho, por una parte. Pero por otra parte, bueno, se establece su obligatoriedad, y su obligatoriedad está vinculado con la posibilidad de sanción por el no cumplimiento. Y ahí aparecen un poco las excepciones, estar más de 500 kilómetros del lugar de votación, o eventualmente tener una dificultad, un impedimento, etcétera, que me impida acceder a la mesa electoral. Muchos regímenes, y en América Latina ya hay varios países que lo tienen establecido, es optativo, es decir, que el voto es optativo, no es obligatorio. Ahí me preguntaban, por ejemplo, un poco sobre el régimen norteamericano de votación. El régimen es distinto porque lo que se elige es un colegio electoral. Tiene similitudes, pero lo que se elige, digamos, lo que se elegía en el sistema indirecto era un colegio electoral por provincia, y evidentemente con mayorías propias en cada provincia. En el sistema norteamericano, todos los estados no tienen el mismo nivel de influencia en el cómputo final de votos. Entonces es un sistema más autónomo. ¿Por qué? Porque las provincias en la Argentina tienen autonomía, pero una autonomía relativa, restringida. En los Estados Unidos es una autonomía amplia, dictan sus propias leyes, sus propios códigos de fondo, bueno, tienen toda una disposición mucho mayor, y por lo tanto la elección de presidente y vicepresidente también tiene diferencias. Aún no es que ganó un candidato en un determinado estado y suma tantos representantes. No, hay estados que suman más representantes, estados que suman menos. En cambio, en el caso nuestro, hay una situación de mayor equiparación en ese sentido, ¿no? Es la diferencia. Pero una de las características que siempre ha tenido la votación en Estados Unidos es su carácter voluntario, su carácter no obligatorio. Y esa es una situación que en la Argentina, es decir, que tiene que ver con la cultura electoral y postelectoral. En los países, en la Argentina y en los países, aún en los países latinoamericanos en general, el cómputo de la gente que va a votar es de por sí un indicio de apoyo y de convalidación del resultado final. Es decir, yo digo, bueno, es optativo y va a votar el 30% del padrón y gana un candidato con el 15% de esos votos,
Va a decir, bueno, pero el 85% del país no lo quiere. Ese es el argumento que inmediatamente se utiliza. Y se utilizó bastante, para ponerles un ejemplo contemporáneo, cuando Néstor Kirchner ganó las elecciones con el 22% del total de votos emitidos, porque el que salió primero, Carlos Menem, no se presentó al balotaje. Entonces él quedó con 22% de los votos. ¿Y cuál era el argumento? El 78% quiere otra cosa, no lo quiere a él. En la medida en que ese argumento se sostiene, la obligatoriedad está justificada. Es decir, nadie cuestiona en Estados Unidos al presidente electo porque fue el 30% o el 40% a votar y el resto se fue a comer un asado. Nadie lo cuestiona. Nadie lo cuestiona entre sí. Acá me preguntan de la elección del 2003 fue una elección muy particular en la Argentina. ¿Por qué? Porque no hubo elecciones internas en los partidos políticos previo a la presentación de candidaturas. ¿Por qué? Porque Duhalde debía haber cumplido el mandato de la Rúa, es decir, debió haber gobernado hasta el 10 de diciembre del 2003, pero él anticipó, 1 o 2 meses antes, anticipó de que se iba el 25 de mayo del 2003, renunciaba previamente. Entonces, ¿eso qué generó? Bueno, generó una aplicación extraordinaria por una ley del Congreso de lo que se llamaría la ley de lemas. Es decir, un mismo partido político podía presentar más de un candidato. Es decir, en la elección general no existe esa regla. Es decir, no existe la ley de lemas. La ley de lemas, por ejemplo, existe en la provincia de Santa Fe. La elección de gobernador en la provincia de Santa Fe se hace por la ley de lemas. Entonces, un mismo partido puede presentar 2, 3 o 4 candidatos. Y el más votado se lleva los votos de todo el resto de los candidatos del mismo partido, ¿no? Entonces eso hacía, por ejemplo, que se discutía de la ley de lemas. El peronismo iba a Santa Fe con 4 candidatos distintos y entonces sumaba más votos que el candidato único que iba por un partido de oposición. Bueno, eso se aplicó, la ley de lemas se aplicó porque lo contradictorio que fue un balotage, porque todos obtuvieron menos del 40% del total de votos válidamente emitidos, por lo tanto había balotaje entre los dos más votados. ¿Y cuál era la paradoja? Que los dos más votados pertenecían al mismo partido. Es decir, Menem Romero pertenecían al peronismo, Kirchner Scioli pertenecían al peronismo. Pero eso fue una situación extraordinaria que se dio en ese contexto. Entonces, y después había una tercera fuerza todavía, que era el gobernador de San Luis. Hubo un tercer candidato peronista en esa elección, que fue el gobernador de San Luis, Rodríguez Sá, que salió tercero a su vez. Pero esa no es la regla general electoral, fue una situación excepcional. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, los dos más votados, que fueron Menem Romero y Kirchner Scioli, obtuvieron menos del 40% del total de votos válidamente emitidos. Acá me preguntan si López Murphy, pero no lo recuerdo. Me parece que no. Pero bueno, no lo tengo. Sí, la de Carrió, eso mismo. La presentación de Carrió, justamente. Eso sí, Carrió sí. Se presentó a elecciones y salió tercera. Pero en ese contexto, ¿qué pasó? Bueno, habían obtenido, creo que Menem el 28% de los votos, o algo similar, y Kirchner el 22%. Entonces, Menem no se presenta al balotaje porque
entendía de que ante esas dos opciones, la posibilidad de que, aún habiendo salido primero, la posibilidad de que obtuviera el triunfo eran bajas, y se retiró, se bajó del balotaje. Y eso es otra cuestión que se ve también en teoría constitucional respecto a si el derecho al balotaje es un derecho de los candidatos o es un derecho del electorado. Y en la práctica institucional argentina es un derecho de los candidatos. Por lo tanto, el candidato se puede bajar. ¿Qué pasó? Menem, Romero se bajaron, Kirchner por abandono ganó la elección, pero lo votó el 22%. Y el argumento era, lo vota una minoría. Ese argumento, digamos, es el que de alguna manera ese argumento es el de que en alguna manera justifica el carácter obligatorio. Es decir, a veces ustedes bueno, si han llevado un seguimiento en las elecciones de carácter optativo, entre ellos, vuelvo a insistir, la más conocida de la situación en Estados Unidos, pero países latinoamericanos también tienen el carácter optativo. Bueno, no se cuestiona en última instancia el número de personas que fue a votar, la cantidad de personas que fue a votar, porque en última instancia eso no puede ser un parámetro en la medida en que es optativo. Entonces, el carácter optativo del voto también tiene que ver con una cultura política. En la medida en que uno admite de que, aunque sean pocos, son pocos los interesados, pero eligen a quienes van a gobernar el país en su totalidad, y bueno, y se deja en manos de esos pocos, y bueno, es un acuerdo social también, de que a mí no me interesa y en última instancia no participo. Pero después no puedo reprochar el resultado. Fueron pocos, no hay interés. Pero en general esto hace, digamos, vuelvo a insistir, al carácter obligatorio que se aplica al voto. Bueno, dejamos acá y vamos a continuar entonces en la clase del lunes con el cierre de los derechos políticos y el tratamiento constitucional de los partidos políticos. Hasta el lunes.